Bueno, estoy tratando de actualizar las últimas informaciones que llegan desde la República Argentina. Yo les decía, a propósito de ese bombardeo que hemos tenido, el debate que generó en la vecina orilla la muerte de estos 5 jóvenes, pero además la internación de otros 4, 3 de ellos en grave estado. La última información tiene que ver con que hay 3 detenidos en la madrugada de hoy, acusados de proveer estas drogas en la trágica fiesta Time Warp, una fiesta electrónica en la que, bueno, ahora se dice que un dominicano, un colombiano y un argentino han sido arrestados en distintos allanamientos. Esta fue una fiesta electrónica en Costa Salguero, en donde, bueno, debido al consumo de una pastilla denominada Superman, la misma pastilla que ayer un ciudadano belga transportaba en más de 20.000, creo que eran 21.000 y pico de pastillas de tránsito hacia la República Argentina. Buen momento para hablar con el doctor Gustavo Tamosiunas, que es director del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina. A propósito de esto, que seguramente para usted, doctor, no debe ser nuevo. Buenos días, bienvenido primero, antes que nada. Muchas gracias. Me refiero que no debe ser nuevo porque estos menjunjes químicos, se vienen hablando de ellos hace muchísimo tiempo, pero que claro, de repente para nosotros, frente a lo que sucedió en este caso en una fiesta electrónica, en donde recordamos había un joven uruguayo también entre los 5 fallecidos, nos despierta un poco la curiosidad por lo letal y por lo fulminante aparentemente, por cómo se dio esta situación, en las condiciones en las que llegaron muchos de esos chicos, con temperaturas, con fiebres de 40 y algo de grados, con situaciones cardiovasculares completamente alteradas. Algo que, bueno, a ver, a uno no le entra en la cabeza cómo tomar algo que sé que me puede matar casi en forma fulminante. Sí, en realidad son muchas cosas que planteaste, Sí, ¿no? sí. Con respecto al uso de estas sustancias, en realidad primero, el problema está vinculado, por un lado, a lo que son las sustancias en sí mismas. Sí. A mí me parece que la primera cosa, en el contexto de esta charla que podamos tener, lo que hay que es bajarle un poco de color. Creo que mucho tiene que ver, y probablemente por eso también interesa, por el color que se le da muchas veces a las cosas. Porque ya hablar de una pastilla o de una droga Superman ya da una expectativa totalmente distinta, así es un derivado anfetamínico, sustancias que se usan por lo menos a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea que de nuevo Claro, pero en no este tiene caso nada. es como la venden, con un logotipo, Claro, que es por el eso digo el logotipo, color. ¿no? El logo de Por eso Superman, digo, decir, no es que, a ver, la denominación no parte de... Claro, por eso digo sino... que en realidad una de las cosas, de repente hay que hacer un análisis farmacológico de esto, un análisis toxicológico, un análisis sociológico y un análisis semiótico. Ajá. ¿Usted la Yo conoce? no soy semiótico. ¿La conoce la pastilla? Es decir, ¿ha tenido la posibilidad de saber qué es lo que contiene? Y lo que contiene es un derivado de las anfetaminas. Ajá. Las anfetaminas fueron usadas hace mucho tiempo, incluso se usaban en forma legal. Se utilizaban para la obesidad, porque permitían disminuir el hambre. Se utilizaban también para poder mantenerse despierto más tiempo. Se podían vender en las farmacias. Los pilotos de aviones en la Segunda Guerra Mundial lo usaban para poder aumentar el tiempo de vuelo, para mantenerse concentrados. Pero por alguna razón, de las cuales nos convoca un poco esto, dejaron de ser legales. Porque en el balance riesgo-beneficio no es favorable para su uso. Pero entonces,
¿Qué les pasaba, por ejemplo, a los pilotos allá en la Segunda Guerra Mundial? Sí. Estaban muchas más horas en vuelo. Ujú. Yo digo esto de los pilotos porque es de la 1940, pero pasa lo mismo ahora, porque la droga, la anfetamina y derivados siguen teniendo los mismos efectos, seguimos siendo los mismos seres humanos. Claro. Entonces, los pilotos estaban más horas en vuelo y ese era el objetivo, se usaba para eso. Pero el enemigo los atrapaba. ¿Por qué? Porque perdían la conciencia del tiempo. Entonces les parecía que estaban llegando a determinado lugar y se pasaron. ¿No? Claro. O sea que les cambiaba la percepción del tiempo. Entonces ya dejaba de ser esa ecuación riesgo-beneficio, no era adecuada. Pero se usaba una dosis determinada para que solamente se pudiera aumentar el tiempo de vuelo. Punto. A partir de ahí ya dejó de usarse para eso. Se empezó a usar, y acá en Uruguay se vendía de hace mucho tiempo, probablemente hasta, no me acuerdo si hasta los años 60 o 70. ¿En farmacias? En farmacias. Sobre todo para mejorar, para aumentar el tiempo de estudio, de concentración, para bajar de peso. Pero generan toda una serie de efectos adversos que toda sustancia produce. Por eso decía, ahora estamos hablando brevemente de lo que es el fármaco o la droga, pero la droga en sí misma no es nada, no tiene problema la droga en sí misma, sino de la interacción de una serie de factores, que es el sujeto que la consume, los patrones de uso, Sí. de qué manera lo consume, por qué lo está consumiendo, cuál es el escenario del mismo. O sea que la droga en sí misma, podríamos ver algunas otras sustancias que pueden ser tanto o más dañinas, según las condiciones de uso, las dosis de uso, el tiempo de uso. Entonces, no hay sustancias malas o buenas, sino en la interrelación de todos esos conceptos. Entonces, dejaron de utilizarse porque generan farmacodependencia, generan rápidamente adicción. Por lo tanto, uno entra en una escalada de que es difícil salir, o sea, entra más rápidamente a un uso problemático, que es todo un problema, todo un tema. Y por otro lado, porque provoca una cantidad de efectos. La anfetamina principalmente lo que produce es liberar sustancias que producimos nosotros, como es, por ejemplo, la adrenalina, que es la sustancia que liberamos frente al estrés. Ahora seguramente yo estoy liberando más adrenalina que hace un rato, ¿no? Y la adrenalina en sí misma es útil para nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que a determinadas dosis, en determinados tiempos, empieza a ser tóxica. Porque la adrenalina, entre otras hormonas y transmisores, genera aumento de la presión arterial, y hasta determinado tiempo está bien, pero si pasa de determinado límite ya no es bueno. Ya no es bueno. Nos provoca cambios en nuestro sistema de termorregulación. Y por lo tanto, una cosa es que aumente un poco la temperatura y otra cosa es que nos provoque cierta deshidratación y cambio en los iones de nuestro cuerpo, y hace referencia a lo que decía, de eso de los 40 grados o más. O sea que en realidad una cosa es la pastilla solita acá y otra cosa es en un ambiente en donde quizás las condiciones de estado de hidratación, Claro. del contexto, de si vos tomás, si yo tomo, ¿no? Y sobre todo vinculado, ahora sí, específicamente a la molécula, que es una droga ilícita. El hecho de que sea una droga ilícita significa, por razones obvias, que el Ministerio de Salud Pública no la aprobó. Si el Ministerio de Salud Pública no la aprobó, más allá de lo que tiene que ver con el narcotráfico, más allá de lo que tiene que ver con todo eso, desde el punto de vista de salud, no tiene las características propias de controles de calidad, de componentes vinculados a contaminantes, no sé cómo se hace, porque se hace, como es ilegal, se hace en laboratorios ilegales. O sea que esto es un delito
sintetizar sustancias o medicamentos o fármacos que están al margen de la ley. Por lo tanto, no sabemos. Claro. Si vos me decís exactamente lo que tiene, Lo y yo que qué sé contiene, ¿no? realmente. Claro. Porque hay todo un campo en la farmacología que es el estudio de la relación, se llama estructura-actividad. Es decir, cómo yo, al colocarle distintos radicales químicos, le cambio a la molécula los efectos. Y eso depende de una cantidad de cosas que si yo lo hago en el laboratorio con algunos conocimientos, puede la droga tener mayor actividad estimulante o mayor actividad tóxica cardíaca. Las anfetaminas, al liberar adrenalina durante mucho tiempo, nosotros desarrollamos, yo hago cardiología por otro lado en la clínica, y se han desarrollado medicamentos para combatir los problemas del exceso de adrenalina que bloquean la adrenalina. ¿Por qué? Porque el exceso provoca infarto del corazón, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo que son fatales, y eso provoca este famoso Superman. Sí. Entonces, el tema es lo del color, porque yo escuchaba en los informativos y veía esto de internet, y se habla de Superman y de la kriptonita. Eso nos ubica en un lugar fuera de acá, semióticamente fuera, y parece como que es otra cosa, y no. Forma parte esto que estás tomando, que no sé realmente lo que es, pero es un mate. Es un mate. Pero ese mate, en determinadas concentraciones es tóxico. En determinadas concentraciones y uso produce problemas importantes, grandes. Y como, no por eso... como decía recién, toda sustancia tiene sus consecuencias, como ha sucedido con este último informe que nos habla de sustancias, por decirlo de alguna manera, lo que normalmente llamamos sedantes, sí legales, pero que están asociadas a situaciones complejas como pueden ser las de los intentos de suicidio. Sí. Y esto, ¿cómo manejarlo? Es decir, ¿por qué se llega a esa situación si supuestamente es algo que estoy tomando porque hasta fue prescripto por el médico? ¿Por qué me lleva la sustancia? ¿Es la sustancia o volvemos a lo mismo del entorno y la situación del individuo? Claro. Volvemos lo mismo a esa situación que estamos hablando. Los distintos... En este caso estamos hablando de medicamentos que son legales, que son aprobados por los ministerios de salud, que se utilizan con determinados fines, con determinados objetivos. El problema de las intoxicaciones o de los intentos de autoeliminación no es por la sustancia, es por lo que yo estoy vivenciando, cómo me encuentro yo en este momento. ¿Y por el exceso de la sustancia puede ser también? Por el exceso de la sustancia, sí, porque el efecto de las sustancias depende de la dosis. Cuanto mayor dosis, aumenta el número de efectos, son más intensos y aparecen otros que pueden ser fatales. Para el caso de esto que estabas comentando, de los sedantes, el gran problema, estos son temas, cada tema que estamos hablando son todo un mundo, ¿no? Pero el tema de los sedantes, más que nada, es que están ampliamente disponibles en la población. Y está tan naturalizado por todos nosotros que no hay problema. Sí, la pastillita para dormir, ¿no? ¿Verdad? Para dormir mejor. Que todos la usamos o todos la usan para situaciones que no han sido usadas. El tema es que hoy hacíamos un pequeño dato de referencia histórica. Los sedantes que usan en este momento, que son las benzodiazepinas, que son los más usados, reemplazaron a los barbitúricos que se usaron hasta el 60 como hipnóticos o sedantes. Los barbitúricos generaban una rápida escalada en cuanto a dependencia, las intoxicaciones eran mortales. Marilyn se mató con barbitúricos. Y nos quedamos sin saber muchas cosas. Claro. Cuando aparecen las benzodiazepinas, el perfil, desde el punto de vista solo del medicamento, de la molécula, cambió porque provocó la sustitución de una molécula que hace mucho menos daño en esas condiciones. Es muy difícil que la intoxicación con esas sustancias
con esta que usamos ahora, sean mortales. Hay que sumarle otras cosas. Entonces, durante todos estos años, los años 70, 80, 2000 y ahora a partir de estos estudios que estamos haciendo, lo que estamos viendo es que se naturalizó tanto, le perdimos tanto el miedo o el respeto, que hasta los niños están usando estas sustancias, que hemos medicalizado a toda la sociedad, que estamos, y no es que estemos nosotros a la cabeza, en todo el mundo hay un altísimo consumo de estas sustancias. Lamentablemente estamos viendo que en ese sentido estamos bastante adelante en lo que tiene que ver con un alto consumo. Y eso pasa porque el problema es que no solamente lo que decíamos recién, por la molécula, que parece que fue mejor desde algún aspecto a los cuadros que veíamos con los barbitúricos, sino porque los patrones de uso que estamos teniendo están siendo irresponsables. La naturalización significa que lo vemos como normal, que tú agarres y uses una para bajar un poco el estrés, en vez de usar otro tipo de cosas. Y eso lleva a que a largo plazo, que es para lo que no fueron hechos estos medicamentos, provoquen toxicidad importante en nuestro sistema nervioso principalmente. Y nos estamos acostumbrando a que eso es así. O sea que, en realidad, esto que vos me decías de las intoxicaciones, de los intentos, la gente echa mano a lo que tiene por un intento de autoeliminación. No son solo eso, porque a veces son descuidos, intoxicaciones por descuido. Pero intenta porque está altamente disponible estas sustancias en nuestros hogares y porque es fácil de comprarlas en las farmacias. Porque si bien se necesitan recetas de psicofármacos, que es relativamente fácil en las situaciones actuales de nuestro país, hay muchos que tienen estas sustancias en combinaciones con otros, como las dosis son muy bajitas, se pueden vender sin receta. Y por lo tanto, accedes a estas sustancias prácticamente en forma indiscriminada. Doctor, se nos ha ido el tiempo porque hemos tocado previamente un tema de actualidad como fue el de la República Argentina y nos quedaron muchísimas cosas que tienen que ver con este último informe, con respecto a todas estos sedantes, estos psicofármacos en Uruguay. Queremos volver a invitarlo y agradecerle estos minutos que ha tenido con nosotros para charlar un poco sobre un tema que, por lo que acaba de decir sobre el final, es bastante preocupante hoy en día en la sociedad, digo, por la normalidad con la que tomamos este consumo. Sobre todo porque el tema es que nos preocupa, como a todos, una muerte. Pero el tema también nos tiene que preocupar también lo que ocurre en toda la población. Porque estas cosas hoy son como picos. Porque hoy nos llamó la atención por un baile, porque nos recuerda a algún hijo nuestro, etcétera, etcétera. Y mañana desapareció, ayer era lo de Dolores, ¿no? Todas esas cosas que estamos viviendo. Pero esto otro ocurre con nuestra aceptación de todos, sí, y impacta en toda la población, en toda la sociedad. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Hemos estado con el doctor Tamosiunas, doctor Gustavo Tamosiunas, que es director del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina.